Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de Canal Phi. En esta oportunidad vamos a resolver esta serie de ejercicios del capítulo de funciones, concretamente el tema álgebra de funciones. Muy bien, entonces nos piden hallar f más g, f menos g y f por g de cada uno de estos cuatro ejercicios. Y además nos piden que proporcionemos el dominio de cada uno. Muy bien, vamos a empezar entonces. Solución. Empezamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dicen que f de x es igual a 2x menos 1 y g de x es igual a x al cuadrado. Muy bien, hallemos el dominio de f de x. El dominio de f de x. El dominio de f de x, como vemos aquí, es el conjunto de los números reales. Bien, hallemos ahora el dominio de g de x. El dominio de g de x es x al cuadrado, entonces x puede tomar cualquier valor real, por lo tanto, su dominio también es el conjunto de los números reales. Muy bien, nosotros sabemos por definición que el dominio de f de x más g de x es igual al dominio de f de x menos g de x, y esto a su vez es igual al dominio de f de x por g de x, y a su vez es igual a la intersección del dominio de f con el dominio de g de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intersección de ambos dominios? El dominio de f de x y el dominio de g de x. La intersección es el conjunto de los números reales, ¿cierto? Entonces ya hemos hallado el dominio que nosotros queremos, ¿cierto? Tanto para f más g como para f menos g y f por g. Es el conjunto de los números reales. Ahora hallemos f más g de x. Esto será igual a, fíjense, f de x que es 2x menos 1 y más g de x que es x al cuadrado. Así de fácil. Hallemos f menos g de x. Esto será igual a 2x menos 1 menos x al cuadrado. Finalmente hallemos f por g de x. Esto será igual a 2x menos 1 que multiplica a x al cuadrado. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la solución del primer ejercicio. Vamos entonces con el ejercicio número 2. Bien, vamos a borrar aquí la pizarrita. Vamos a borrar nuestra pizarrita. Y empezamos con el ejercicio número 2, que dice que f de x es igual a, paréntesis, x menos 1 al cuadrado, y g de x es igual a 3 menos x. Muy bien, entonces vamos a empezar hallando el dominio de f de x. Fíjense, x puede tomar cualquier valor real, ¿cierto? Muy bien, entonces eh, el dominio es el conjunto de los números reales. Hallemos ahora el dominio de g de x. Hallemos el dominio de g de x. Como vemos aquí, g de x es igual a 3 menos x. X también puede tomar cualquier valor real. No hay ninguna restricción, entonces el dominio también será el conjunto de los números reales. Nosotros sabemos por definición que el dominio de f más g de x es igual al dominio de f menos g de x, y a su vez es igual al dominio de f por g de x. Y esto es la intersección de los dominios de las funciones f y g de x, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, si intersectamos el conjunto de los números reales con el conjunto de los números reales, siempre nos viene a salir el conjunto de los números reales.
Muy bien, ya tenemos el dominio. Ahora hagamos pues el álgebra de funciones. Empecemos. F más g de x será igual a ¿qué? Fíjense, como f de x es x menos 1, todo eso al cuadrado, le sumo g de x, que es 3 menos x. ¿Sí? Lo voy a dejar expresado ahí, ¿cierto? No voy a efectuar la operación que pues, se puede hacer, pero lo voy a dejar solamente expresado. Bien, hallemos ahora f menos g de x. Esto será igual a x menos 1, todo eso al cuadrado, menos, paréntesis, 3 menos x. Finalmente hallemos f por g de x. Esto será igual a, paréntesis, x menos 1, todo eso al cuadrado, por, paréntesis, 3 menos x. Bien, entonces ahí ya tenemos resuelto el ejercicio número 2. Vayamos con el ejercicio número 3. Voy a borrar la pizarrita nuevamente para resolver el ejercicio número 3. Bien, empezamos. El ejercicio número 3 dice lo siguiente, que f de x es igual a la raíz cuadrada de x y g de x es igual al seno de x. Muy bien, hallemos el dominio de f de x. Entonces, el dominio de f de x será igual ¿a quién? A ver, tenemos que f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Esto se cumple si solo si, bien, si solo si x sea mayor o igual que 0. Muy bien, entonces el dominio de f de x será igual, fíjense, va desde 0 cerrado hasta el más infinito. ¿Sí? Porque x es mayor o igual a 0. X debe ser mayor o igual a 0. Muy bien, ahí vemos ahora el dominio de g de x. Muy bien, g de x es igual al seno de x. Fíjense, x puede tomar cualquier valor real. ¿Sí? Entonces, el dominio de g de x es el conjunto de los números reales. Si nosotros hallamos la intersección de f de x con g de x, fíjense, entonces hallemos la intersección de f de x, de los dominios de f de x con g de x. La intersección de ambos dominios nos va a dar desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? Y este dominio, nosotros ya sabemos, pues, ¿no? Que será igual, ese mismo dominio, de 0 hasta más infinito, lo tendrán, pues, las f más g, f menos g y f por g, ¿verdad? Entonces, el dominio de f más g de x será igual al dominio de f menos g de x y a su vez será igual al dominio de f por g de x y a su vez tendrá como dominio pues eh, a cerrado en 0 hasta el más infinito, ¿verdad? Desde el 0 hasta el más infinito, incluyendo el 0. Ese será el dominio entonces de estas tres funciones. Muy bien, hallemos entonces f más g de x. Muy bien, entonces aquí será igual a la raíz cuadrada de x más el seno de x. Hallemos ahora f menos g de x. Esto será igual a la raíz cuadrada de x menos el seno de x. Finalmente hallemos f por g de x. Esto será igual a la raíz cuadrada de x que multiplica al seno de x. Muy bien, entonces hemos hallado ya también el álgebra de funciones y más el dominio. Vayamos ahora con el ejercicio número 4. Vamos a borrar aquí nuestra pizarrita para resolver el ejercicio número 4. Muy bien, el ejercicio número 4 dice así. F de x es igual a la raíz cuadrada de x más 5. Bien, y g de x, fíjense aquí, g de x es igual al valor absoluto de x más 3. Muy bien, voy a empezar con f de x, voy a empezar hallando su dominio. Entonces, el dominio de f de x.
el dominio de f de x, ¿no? Debe ser mayor, o sea, x más 5, fíjense, lo que está dentro de la raíz, x más 5 debe ser mayor o igual a 0. De aquí que x debe ser mayor o igual que menos 5, ¿cierto? Entonces el dominio de f de x va desde menos 5 hasta el más infinito, ¿eh? Incluye también el menos 5, ¿cierto? Muy bien, ya hemos hallado entonces el dominio de f de x. Ahora, vamos a trabajar con g de x. Fíjense, g de x lo puedo descomponer en dos subfunciones, ¿sí? Empleando la definición de valor absoluto, fíjense, el valor absoluto de x más 3 es igual a x más 3 si x más 3 es mayor o igual que 0, ¿no? Y esto es lo mismo que decir que despejando x, que x debe ser mayor o igual que menos 3. O también que menos x menos 3, o sea, g de x es igual a menos x menos 3 si x más 3 es menor a 0. Es menor a 0. Aquí si despejo x, me sale que x es menor a menos 3. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta partecita y yo me voy a quedar solamente con esto, ¿ya? ¿Sí? Sale que voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces g de x es igual a g de x, que es igual al valor absoluto de x más 3. Esto es igual a x más 3 si x es mayor o igual que menos 3 y es igual a menos x menos 3 si x es menor que menos 3. Muy bien, entonces fíjense, voy a hallar yo a esto de aquí, miren, le voy a llamar por ejemplo G1 de X y este va a ser G2 de X. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces voy a hallar el dominio de f de x intersección con el dominio de G1 de X. Bien, entonces, ¿cuál sería la intersección? Fíjense que el dominio de f de x va desde menos 5 hasta más infinito y el dominio de G1 de x va desde menos 3 hasta el más infinito, ¿no? O sea, si nosotros lo dibujamos, si dibujamos en la recta numérica, ¿no? Vamos a suponer que esta es nuestra recta numérica. Y aquí dibujo el dominio de f de x que va desde menos 5. Vamos a suponer que menos 5 esté por aquí, menos 5, y lógicamente para la derecha está el más infinito. Entonces, el dominio de f de x sería todo esto, ¿cierto? Mientras que si dibujamos el dominio de G1 de x, ¿no? Va desde menos 3, fíjense, menos 3 lógicamente debe estar por aquí. Entonces iría desde aquí, cerrado, ¿verdad? Por eso que dibujamos con una bolita aquí coloreada. Entonces, este sería el dominio de G1 de X. La intersección entonces de ambos dominios estaría desde menos 3 hasta más infinito, ¿cierto? Muy bien, entonces ya hemos hallado la intersección de esos dominios. Voy a borrar esta partecita. Bien, muy bien, y vamos a seguir. Muy bien, entonces ya tenemos el dominio de f de x intersección con g1 de x, que es desde menos 3 hasta más infinito. Vamos a hallar ahora el dominio de f de x intersección con el dominio de g2 de x. Vamos a hallar ese dominio. ¿Cómo lo hacemos? Igual, ¿no? Podemos apoyarnos en trazar nuestra recta numérica, ¿sí? Y ya vamos a hallar primeramente el dominio de f de x, vamos a dibujarlo. Es desde menos 5 cerrado, ¿cierto?
hasta el más infinito. Y ahora vamos a dibujar el dominio de G2 de X. ¿Sí? Dice que X en G2 de X va desde, o sea, es menor a menos 3, ¿no? Menos 3 más o menos estará por aquí, ¿no? Entonces es abierto aquí porque no llega a ser menos 3, pero son los X menores a menos 3, o sea, irán para aquí, ¿verdad? Para la izquierda, ¿cierto? Entonces, todo esto de aquí será el dominio de G2 de X. Entonces, la intersección, fíjense, la intersección sería desde menos 5 hasta menos 3, ¿verdad? Cerrado en menos 5 y abierto en menos 3. Esa sería la intersección de f de x con el dominio de f de x con el dominio de G2 de x, ¿cierto? Entonces vamos a borrar aquí, ya que nos ha servido este gráfico y ya hemos determinado que el dominio de f de x intersección con el dominio de G2 de x va desde menos 5, cerrado en menos 5 y hasta menos 3 abierto, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, vamos a hallar primeramente, vamos a hallar f más g de x, ¿no? Perdón, vamos a hallar f más g1 de x. F más g1 de x será igual a raíz cuadrada de x más 5 más, fíjense, g1 de x es x más 3, más x más 3, ¿cierto? Con su dominio que es que x pertenece al intervalo desde menos 3 hasta infinito, ¿verdad? Muy bien. De la misma manera podemos hallar f menos g de x y también f por g, o perdón, f menos g1 de x y también f por g1 de x. ¿Cierto? Yo solamente estoy hallando f más g1 de x. Ahora voy a hallar f más g2 de x. Esto será igual a raíz cuadrada de x más 5 más menos x menos 3, punto y coma, si x pertenece al intervalo que va desde menos 5, cerrado en menos 5, hasta abierto en menos 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Entonces, resumiendo, voy a borrar aquí, voy a borrar esta partecita, ¿sí? Voy a borrar esta partecita. Resumiendo, tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos? Que f más g de x será ¿qué? ¿Será qué? Será raíz cuadrada de x más 5 más x más 3 si x pertenece al intervalo que va desde menos 3 cerrado hasta el más infinito. Y será igual a raíz cuadrada de x más 5 menos, o perdón, más menos x menos 3 si x pertenece al intervalo que va desde cerrado en menos 5 hasta abierto en menos 3. ¿Sí? Entonces ya podemos borrar esto de aquí. Muy bien, entonces ahí ya tengo f más g de x. Bien, y si queremos hallar f menos g de x, lo mismo, pues, ¿no? Si queremos f menos g de x, entonces esto será igual, atentos, a la raíz cuadrada de x más 5 menos x más 3 si x pertenece al intervalo que va desde menos 3 hasta el más infinito, o será igual también a x, a la raíz cuadrada de x más 5 menos x menos 3 si x pertenece al intervalo que va desde cerrado en menos 5 abierto en menos 3. Y de la misma manera podemos hallar f por g de x. Muy bien, amigos, entonces espero que estos ejercicios les haya servido. No olviden practicar.
y nos vemos hasta la próxima.